más cordial de esta mesa que tiene ponentes de primera línea. La mesa intitulada Conflictos, Estado, Corporaciones en la región de Norteamérica, entre el arbitraje y la mediación, las disputas transnacionales desde diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas y prácticas. Iniciamos sin mayor preámbulo dándole la palabra a la doctora Edith Antal. Ella es investigadora titular C, definitiva, adscrita al área de estudios geopolíticos y estratégicos del CISAN. Ha llevado a cabo estudios comparados entre América del Norte y la Unión Europea en materia de cooperación en política sobre ciencia, tecnología y medio ambiente. Doctora, adelante, tiene 20 minutos para exponernos sus puntuales ideas. Sí, muchas gracias, Gracias. Amílcar. Buenos días a todos. Hoy voy a exponer un tema que vengo exponiendo casi un año, hace un año en diferentes públicos. Y es la primera vez que expongo después de que es un panel que se resolvió en contra México. Entonces también intentaré un poco explicar, era previsible, digamos eso, pero cómo se dieron las circunstancias y por qué, etcétera. Bueno, mi visión sobre el tema es una visión crítica a partir del enfoque de estudios de ciencia y tecnología en un campo transdisciplinario que tiene los siguientes, se asume los siguientes puntos. La ciencia es parte de la sociedad, no está por encima ni por fuera de eso. Entender los procesos y las dinámicas sociales de la construcción del conocimiento científico es parte, digamos, no es una objetividad por fuera de todo, sino está dentro. La ciencia no es meramente racional, ni objetivo, ni neutro, como lo es toda la vida. Hechos y conocimientos se constituyen en redes complejas de poder, existen intereses, identidades, como en toda la sociedad, ¿verdad? Científicos, empresas e instituciones inmersas en las estructuras de poder. Ninguno es neutro, está por fuera de eso. Y eso se hace una crítica en visión a la tecnociencia entendida que asume que los problemas políticos se resuelven, digamos, con la cuestión de la ciencia y no políticamente. Y también que constantemente existen conflictos de interés entre los actores que intervienen en estos temas. Bueno, el punto de partida de todo este conflicto de lo que vamos a hablar es el decreto del presidente López Obrador, que primero en 2020, que prohíbe la prohibición inmediata de la siembra de maíz genéticamente modificado y la eliminación gradual del consumo de maíz transgénico para alimentación humana. Subrayé y está en rojo aquellas afirmaciones que de parte en el decreto resultaron ser conflictivas. Y vía es como, digamos, habla de los transgénicos como vía de eliminar gradualmente el glifosato, que a mi juicio eso es lo que causó el mayor problema en todo eso. Y este mismo decreto, el 23, fue a petición de Estados Unidos, fue concretado, en el cual entonces se aclaró, se puso con toda claridad que se trata solamente del maíz destinado para la alimentación humana, no para la alimentación animal y otros usos industriales. El argumento central del gobierno mexicano de aquel entonces era la seguridad alimentaria. La semilla genéticamente fabricada puede contaminar o sea, había miedo que el maíz genéticamente modificado puede contaminar las variedades ancestrales. El glifosato produce cáncer, incluso se estaban y se pensaba en los trámites que estaban en los tribunales en Estados Unidos. El Organismo Mundial de la Salud en un momento lo consideró altamente probable que es canceroso y el año siguiente dijo que no es canceroso, probablemente pues por presión de las empresas, ¿no? Pone en riesgo la cultura alimentaria y la diversidad biocultural, daño a la salud y al medio ambiente y pone en riesgo las 50 variedades nativas que se han durante muchos años, digamos miles de años, se han elaborado en México. Esto fue un poco el punto de partida.
Ahora, los intereses en torno de este tema en México se concentran en seguridad alimentaria, en la cuestión de soberanía alimentaria, patrimonio cultural, el medio ambiente, identidad cultural. Estos son los temas que involucran. Mientras para Estados Unidos y Canadá, como ustedes saben, Canadá también se subió al tren, a pesar que no vende maíz, o sea, no hay comercio ahí, pero también apoya a Estados Unidos. Ahí se trata de una cuestión económica y de orden científico. Las características especiales de México, en este caso, son 4. Es el alimento básico y, digamos, punto clave en la cuestión de seguridad alimentaria a nivel nacional y la soberanía. Por otro lado, México es uno de los pocos países megadiversos en el mundo. México es centro de origen de maíz y el maíz también constituye un patrimonio cultural. Y existe un vínculo entre la diversidad biológica y la étnica cultural, antropológica, agroecología, emancipación indígena en torno a estas cuestiones, es decir, de identidad y de cuestión de la cultura. Bueno, entonces, frente a este panorama, Estados Unidos, cuando se inconformó, decía 2 puntos básicamente. Es una medida discriminatoria, limita la importación de Estados Unidos, y que causa graves pérdidas a las empresas exportadoras y los productores. El 93% de maíz de México que Estados Unidos vende a México es genéticamente modificado, que incluso se han calculado que sería un enorme daño. Hay que agregarle que este maíz que se vende es, en su enorme mayoría, prácticamente todo, es maíz amarillo, no se usa para comer, sino para otro tipo de usos. Entonces México sostenía en aquel momento que no implica eso porque no hay riesgo. La verdad es que en casos de que no alcanza México abastecerse de maíz blanco, que es lo que se usa directamente para comer, entonces sí, una pequeña parte se constituye de importación de Estados Unidos. Y entonces uno es que limita la importación. El segundo, que es anticientífico. México no aporta evidencia basada en la ciencia para demostrar que realmente es dañino. Entonces es arbitraria sobre la biotecnología moderna, el juicio de México, imposible implementar, falta claridad sobre si es válido para maíz amarillo de uso animal, cómo diferenciar consumo humano y consumo animal e industrial. Que estos, digamos, no había claridad, como había dicho, esto posteriormente se aclaró. Califica la oposición de México como una postura ideológica y dice que los productos genéticamente modificados se consumen desde hace 40 años, es un poco exagerado porque es segunda parte de los 90, pero y nunca han presentado mayor problema, según la posición de Estados Unidos. Bueno, entonces ya vamos llegando al Tratado de Libre Comercio, el conflicto en el TEMEC. Hay 4 capítulos del TEMEC que se refieren a este punto: el capítulo 2, el 3, el 9 y el 24. El capítulo es el trato nacional, que contiene el trato nacional y acceso al mercado. El 2, el 3 sobre agricultura, el 9 medidas sanitarias y fitosanitarias y el 24 sobre medio ambiente. Muy rápidamente, voy a pasar esto rápido para poder ir y pasar un poco más tiempo de cuáles fueron los puntos que expuso tanto México como Estados Unidos. Entonces, cada parte otorgará trato nacional a las mercancías y un trato no menos favorable que el trato favorable que el nivel regional de gobierno. Entonces, es lo que significa trato nacional. Lo punto clave en este asunto es el capítulo 9, medidas sanitarias y fitosanitarias. Aquí se habla del papel de la ciencia en el análisis de riesgo. Aquí se aclaran todo lo que puse en amarillo. Deben basar los argumentos en principios científicos. Cada parte basará sus medidas sanitarias y fitosanitarias en normas, directrices y recomendaciones internacionales relevantes. El tema aquí es que es relevante y que no lo es, ¿verdad? Si una medida no está basada en normas, directrices relevantes,
O si no existen estos, la parte, es muy importante para mí en este caso, se asegurará de que su medida sanitaria o fitosanitaria se basa en una evaluación. Es decir, que esta parte, quien se queja, hace una evaluación. Este capítulo también se aclara, el mismo artículo, que este capítulo no impide que una parte establezca el nivel de protección que considere adecuado, tampoco que establezca un procedimiento de aprobación que requiera realizar una evaluación de riesgo. Por último, el cuarto punto, la parte proporcionará una explicación de los motivos y la información relevante pertinente referente a la medida. Es decir, tendría que justificarlo y incluso para esta evaluación tendría que invitar a las partes de conflicto para que ellos también opinen cuando se hace esta evaluación. Esta sección no obliga a la parte... sí. Okay. 3. Entonces, el capítulo 3 sobre la agricultura, esta sección no obliga a una parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado. Es decir, no hay una obligación que mucha gente pensaba que existe. Ahora, el capítulo 24 sobre medio ambiente dice, se reconoce el derecho soberano de cada parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales. También se reconoce que el medio ambiente desempeña un papel importante en el bienestar económico, social y cultural de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Y por último, el derecho soberano de cada parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental y sus propias prioridades ambientales. Entonces, estos dos capítulos, francamente, fueron totalmente ignorados y lo que realmente se tomó en cuenta es la 9, donde se trata de los riesgos y la cuestión de ciencia. Sin embargo, es el capítulo 24, artículo sobre biodiversidad, aquí también que hay una, digamos, obligación de tomar en cuenta respecto a la biodiversidad, etcétera. Voy a ir un poco más rápido. Ahora, la respuesta de México, ¿cuál fue para el panel? México se basó básicamente en 4 puntos. Uno, sobre riesgos sobre maíz transgénico. Se sostenía la idea de que no hay consenso científico sobre el tema. Es decir, que hay pros y contras. Y en ese sentido presentó los resultados a lo largo de 13 páginas de referencias, 119 citas, evidencias en contra, 66 referencias académicas revisadas por pares, sobre todo el maíz BT resistente a insectos. Riesgo en estos trabajos que ha citado, básicamente presenta riesgos del tracto intestinal y otros órganos, cambios epigenéticos que se transmiten en generaciones, aumento de resistencia a antibióticos, reducción de valor nutricional, como problemas y riesgos que se corren a partir de este uso. Otro de los puntos sobre el maíz era que el patrón de consumo en México es diferente que en Estados Unidos, en su caso en Canadá y otros países, porque se consume 10 veces más que en Estados Unidos y Canadá, pues es el alimento básico de este país, y se consume en forma directa y no procesada, que también consideraba México que es una diferencia. Los riesgos no se han estudiado en estas condiciones. Los estudios que se llevaron a cabo, en los cuales se basa, digamos, de la ciencia relevante según Estados Unidos, no se hizo en los lugares donde es la característica, como en el caso de México. Ahora, riesgos sobre el consumo de residuos de glifosato. También cita 16 páginas, 74 referencias académicas que están presentes en las tortillas. México usa enfoque precautorio porque el nivel de consumo es mucho más alto y las normas estadounidenses no son válidas para México. Es decir, que si hay sospecha razonable o hay dudas, México considera que entonces tiene que optar por defenderse más por las circunstancias que aquí he explicado. Por otro lado, como cuarto punto, en la respuesta de México alude a que hay una laxitud en los procesos regulatorios de Estados Unidos que no garantizan la seguridad para países como México. Estados Unidos presenta información carente de rigor científico, desactualizada y con conflictos de interés.
33 referencias no provienen de fuentes académicas revisadas por pares. 16 estudios tienen más de 10 años y no son estudios llevados a cabo en lugares que presentan el perfil de consumo de maíz en México, ¿no? Bueno, este cuarto punto quisiera, que es muy valioso, sin embargo, desafortunadamente tengo que agregar, México estos puntos los asumió, pero no los probó, no los evidenció cada uno de ellos, que probablemente es uno de los puntos que Estados Unidos se agarró y dice, muy bien, ustedes dicen eso, pero ¿dónde está la refutación de cada uno de estos? Asumió de una forma general, pero no de punto a punto de cada caso. O sea, de cada estudio, dónde está que no es riguroso, dónde está que no está revisado por de partes, dónde está el conflicto de interés, sino de una manera bastante general. Muchos estudios presentan conflictos de interés, era uno de los puntos de México, financiación de la empresa biotecnológica e investigadores asociados, pues en la puerta rotatoria de alguna forma, que los mismos que producen son los mismos que hacen los estudios y dicen que no es. Sin embargo, otra vez, no lo presentó en cada uno de los estudios a través de una investigación concreta demostrar este punto. De los 4,000 estudios citados, la mayoría son realizados por las empresas mismas como prueba para aprobar su producto. Es decir, no son hechos por otros, pues las empresas son juez y parte. Y las normas de Estados, como consecuencia de esto, en México consideraba que las normas de Estados Unidos son débiles, no requieren, por ejemplo, estudios llevados a cabo en animales, solo estudian efectos de corto plazo y no a mediano y largo, demuestran que no causa, o sea, están orientados a demostrar que no causan daño, no demuestran que es seguro, que no es lo mismo, porque entre las dos posiciones está la incertidumbre cuando no sabemos si es o no lo es. Bueno, el cuarto punto de parte de México es riesgos para la variedad nativas de maíz a maíz transgénico. Bueno, entonces voy a ir un poco más rápido para poder pasar un poco tiempo que tengo para los argumentos de Estados Unidos. Entonces, en todo este debate y en la respuesta de México, un poco lo que se cuestionaba realmente el papel de que juega la ciencia. El TEMEC le da el derecho a México de determinar los niveles de protección que considera necesarios. Es lo que exactamente hizo México, interpretó la ciencia en función de sus propias necesidades, ya sean estos sociales, culturales, étnicas, etc. ¿no? Y aquí podría agregar, pero lo que Estados Unidos va a responder para eso, sí lo hizo de una forma general, pero no puntual, demostrando en cada caso. Yo creo que eso fue uno de los temas. Ahora, pasamos a la respuesta de los Estados Unidos. Es un texto mucho más corto, un tono bastante arrogante. Habla sobre maíz transgénico para la salud. Cita fuentes mexicanas que, por ejemplo, la Academia de la Ciencia, que afirma que no existe una sola prueba de daños a la salud. Considera que los estudios citados por México no son relevantes y que ignora los más de 200 estudios internacionalmente aceptados. El decreto no se basa en normas internacionales relevantes. México no realizó una evaluación adecuada, no definió normas claras ni permitió observaciones de las otras partes. Bueno, entonces, por el tiempo, tampoco acepta que la cuestión de los pueblos indígenas juega papel en este caso, porque dice, bueno, entonces, ¿por qué no se toma en cuenta también otras minorías? Y que dice que Estados Unidos tiene una expectativa razonable cuando firmó el TEMEC, que el comercio continuaba como tal. Entonces no es válido mientras tiene vigencia un tratado, de repente cambian las reglas. Eso también aludió. México no cita, dice Estados Unidos, un solo estudio que demuestre la integración del ADN
ingerido al ADN de quien lo consume. Es decir, que hay un paso directo de lo que uno consume para el ser humano, ¿no? El punto sobre el alimento directo versus procesado no funciona tampoco. Recuerdan que México decía es que en México básicamente se consume el maíz de forma directa y no procesada, ultraprocesada. De Estados Unidos no funciona tampoco porque la ingeniería genética nada tiene que ver con los alimentos ultraprocesados. Ahora, otro de los puntos, y sí, a mi juicio, esto fue también el más importante, es el asunto del glifosato. El glifosato se usa para mucho, por muchísimas cosas, se ha discutido, primero se consideró canceroso, después ya se retiró, se discutió durante años en todos los organismos internacionales, es altamente cuestionado. De hecho, los productores, las grandes empresas están trabajando en un sustituto porque ya están atacados que ya no va a funcionar mucho tiempo. Entonces, probablemente cuando sacan un sustituto, pues lo van a sacar del mercado, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, Estados Unidos sobre y es muy importante porque si en este punto C de Estados Unidos, es probable que mañana aparezcan 100 demandas por todos los productos y países del mundo que existen. Entonces, yo creo que es un punto no va a soltar hasta que no aparezca otro producto, ¿no? Insuficiencia de pruebas no debe mezclarse con la incertidumbre científica. Es un punto, a mi juicio, o desde mi perspectiva crítica, digamos, importante, es que yo no puedo demostrar algo, es decir, que no hay pruebas, eso no necesariamente significa incertidumbre. Bueno, es una cuestión, así, voy concluyendo. Bueno, es una cuestión, la verdad, discutible. Voy avanzando. Finalmente, se hizo una resolución a favor de Estados Unidos. México retiró, y la respuesta de México era, retiró el decreto de López Obrador y cambia su perspectiva sobre el maíz transgénico. Entonces, originalmente en el decreto estaba prohibir el consumo de maíz transgénico. Esta ahora ya no es el consumo, sino es la siembra. Entonces, con eso se deja fuera todo tipo de aspectos comerciales. Ahora, hay que agregarle que en México, a partir de 2021, la siembra de maíz transgénico ya por decisión de Suprema Corte de la Justicia estaba prohibido, ya de por sí existía. En México el maíz nativo se considera bien público y elemento de la identidad nacional. Busca incluso hoy en día la presidenta Sheinbaum busca ponerlo en la Constitución este punto, que implicaría a cambio de 2 artículos. No menciona más la cuestión de herbicidas, es para mi juicio, eso era vital. Esto, el decreto, digamos, la medida contra la siembra de maíz transgénico no menciona más la herbicida de glifosato. Esto se quedó fuera de una sola imagen. Conclusiones. El panel, desafortunadamente, y además como era de esperar, ¿verdad? No ha negado, el panel ha negado factores tales como la falta de consenso, que evidentemente en este tema no está demostrado que es saludable, todavía hay, digamos, opiniones diferentes. Esto lo dejo fuera, digo, las buenas opiniones son estas, todos los demás para mí son irrelevantes, todos los que son críticos, ¿no? Incertidumbre, existe incertidumbre, disidencia, dudas, controversias que son intrínsecas de la actividad científica. La actividad científica es un proceso que va probando cosas, lo va dudando, lo va promoviendo otras cosas, y entonces este hecho tampoco lo ha reconocido. Las semillas no son estables, efectos imprevistos, etcétera. Todo esto no se ha estudiado, por ejemplo, los efectos generacionales de los alimentos transgénicos, porque todavía no da para eso, porque no existen generaciones desde que se hayan usado. Existe una duda razonable que hay daño tanto para la salud como para el medio ambiente, etcétera, ¿no? Y por último, que los factores científicos de orden social, cultural y étnico, éticos no han sido tomados en cuenta para tomar esta decisión. Eso sería mi conclusión, que pues esa es la razón por la cual realmente era
imposible que avance la postura de México. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Las paradojas de la ciencia enfocadas a estos desarrollos que teóricamente deberían ser vinculados siempre a una parte equitativa, que obviamente, como la doctora nos ha compartido, hay toda una serie de medidas discriminatorias que obviamente están vinculadas a conflictos de intereses donde la ciencia choca directamente con la política. Muchísimas gracias, doctora. Ahora vamos a escuchar a la doctora Cintia Arredondo. Ella es becaria postdoctoral del CISAN. Sus temas de trabajo son gobernanza global, la relación empresas-derechos humanos en el ámbito ambiental y activismo transnacional. El día de hoy nos va a compartir una charla vinculada alrededor del Punto Nacional de Contacto Canadiense, los casos en materia de medio ambiente. Adelante, doctora. Sin problema, claro. No, esa no es. Esa no es. Sí, no. Ese es. Dice que no. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Lo que voy a presentar ahora es el resultado de medio año que trabajé en esta investigación. Espero sea clara y sobre todo de su interés. Y si les sirve de algo, por favor, acérquense. Estoy súper abierta al diálogo. Y también agradezco a las doctoras, a la doctora Antal, a Marcela, por supuesto, que me di cuenta que tenemos temas en común, pero en fin. Bueno, esto se llama Canadá frente al cambio climático, entre la conveniencia, la confrontación y el obstruccionismo. La primera parte me voy a ir rápido porque realmente es para establecer un contexto amplio del tema para ya luego entrar en materia de lo que es exactamente la investigación. Por favor. Muchas gracias. Bueno, Canadá tiene políticas nacionales de cambio climático, políticas internacionales a las que se ha adherido. Todas estas tienen un carácter, digamos, no vinculatorio, no obligatorio, y también tiene una economía basada en carbón. Entonces, lo principal que se observa es, a pesar de una amplia base de políticas de combate, mitigación al cambio climático, a nivel nacional, subnacional y a nivel internacional también, tiene compromisos claros, pero también tiene una circunstancia que conflictúa mucho el desarrollo y la aplicación, implementación de políticas y el alcance de sus compromisos a nivel internacional, ¿no? Entonces puse aquí nada más unos datos. Por ejemplo, de 2018 a 2020, Canadá proporcionó casi 15 veces más su financiamiento a los combustibles fósiles que a energías renovables, ¿no? Es el cuarto lugar a nivel mundial de productores de energías fósiles. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le hace o qué pretende hacer o qué no hace? Que tiene compromisos muy grandes y tiene un, digamos, problema desde el punto de vista del cambio climático, ¿no? Esa es la primera contradicción y es el contexto amplio, vaya, por favor. Muchas gracias. Está la otra perspectiva, la otra situación, que es la región norte del mundo, en regiones Escandinavia, Alaska, Groenlandia, Rusia, por supuesto Canadá. El calentamiento global les conviene porque abre nuevas áreas para la agricultura, para la productividad. También facilita el acceso a recursos naturales por el deterrimiento del hielo, ¿no? Entonces tienen más acceso a más recursos naturales y también abre nuevas rutas para la navegación que a toda esta parte del norte global conviene para acortar distancias en el comercio internacional, ¿no? Y también la región norte ha adquirido un carácter importante en términos de seguridad nacional para lo que se denominan potencias árticas,
potencias en los minerales, pero también en los aspectos militares. Entonces, el cambio climático para esta región les permitiría ampliar su influencia económica, política y militar, ¿no? Entonces, esa es la otra gran contradicción que enfrentan las políticas de cambio climático. Por favor. Básicamente, lo que guía la investigación es qué es aquello que permite que Canadá pueda tener una retórica de compromiso con las políticas de al cambio climático, de combate al cambio climático, mientras es uno de los principales productores de energías fósiles. ¿Qué es lo que permite que esa contradicción tenga lugar y pueda vivir así, ¿no? Bueno, acá me gustaría señalar los principales responsables tanto de las políticas como de las emisiones de gases de efecto invernadero, por supuesto, son los gobiernos y las empresas. Por favor. Y aquí voy a dar un giro para mencionar la relación de las empresas con cambio climático. Para mí, desde mi perspectiva, esta es una de las mayores debilidades de toda la gobernanza en términos de políticas de cambio climático, porque las empresas no pueden ser reguladas, ¿no? En sus emisiones. Todos los mecanismos que existen para la medición de emisiones por parte de las empresas son compromisos voluntarios. Entonces, sí se trata de empujar a las empresas por otro tipo de mecanismos, pero no están realmente, no hay nada que los pueda obligar y en términos judiciales a que cambien sus modelos, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas. Gracias. Bueno, cabe mencionar que si Canadá es el cuarto productor de energías basadas en carbón, esta industria tan importante ha tenido mucha influencia en las políticas canadienses de todo tipo, ¿no? O sea, de regulación, por supuesto, o de no regulación más bien. Y un ejemplo que se observa, Canadá tiene una política en su política exterior que se denomina conducta empresarial responsable. Es una idea, unos lineamientos que vienen desde la OCDE, donde la idea es regular de manera suave a las empresas en varios ámbitos, o sea, derechos humanos y también medio ambiente. A la hora de establecer los lineamientos de esta política, el gobierno canadiense permite la inclusión de criterios y nociones elaboradas desde el sector privado, ¿no? Aquí hay un gran conflicto. Si esta política de conducta empresarial responsable pretende regular a las empresas, ¿cómo entonces permites que entren nociones de empresas? ¿Esto qué significa? Que aquellas empresas que van a ser reguladas están señalando cómo quieren ser reguladas, ¿no? A eso se le llama captura de regulaciones. Pero bueno, aquí tengo este cuadro, realmente aquí empieza la parte más fuerte de la investigación. Esta política de conducta empresarial responsable de manera formal empezó en el año 2009. Aquí puse una línea de tiempo para tener claro cómo se ha ido desarrollando. Los cuadros que están en gris, que no alcanzo a ver, sí, en gris, gracias. Es esta estrategia, los distintos nombres que ha ido adquiriendo, cada vez se va sofisticando más, es cierto. Hasta abajo se señalan en qué se han ido sofisticando, más que no veo. ¿No? Bueno, gracias. En el 2009, la idea fue incorporar nociones de responsabilidad social corporativa a la política exterior canadiense. En una actualización incluyen diplomacia económica y la más actual evaluación y actualización del 2022 incluye nociones de evaluación y debida diligencia. La política se va haciendo cada vez más sofisticada, sí, pero ¿qué tanto funciona? Eso estamos por ver. Esta política a la vez toma un mecanismo que ya estaba instalado en el gobierno mexicano, en el gobierno canadiense, que se llama Punto Nacional de Contacto. El Punto Nacional de Contacto es un mecanismo de denuncia, de quejas,
a través del cual individuos, personas, comunidades, ONGs que observen un tipo de conflicto causado por la actividad empresarial pueden ir ahí a establecer su denuncia. Es una oficina que está en el gobierno canadiense y esta oficina tiene que ser instalada, es una obligación del gobierno canadiense por adherirse a las líneas directrices para empresas multinacionales de la OCDE. México tiene un punto nacional de contacto también. Bueno, entonces, me voy a ir un pasito atrás. Esta política de conducta empresarial responsable dijo, ya tenemos un mecanismo implantado, es el punto nacional de contacto, lo vamos a usar, ¿no? Entonces, mi estudio abarca los casos que se han presentado en el punto nacional de contacto del año, en el caso de Canadá es 2001, aunque está funcionando desde el año 2000 al año 2022. En particular, tomo en cuenta los casos presentados que tengan elementos medioambientales, porque ahí hay elementos laborales, elementos de derechos humanos, incluso temas fiscales, pero mi foco va por aquellos casos medioambientales. Por favor. Y antes de pasar a ver esos casos, yo quiero plantear este cuestionamiento, que fue un poco los ojos con que yo miré cada caso. ¿Qué pasa cuando el Estado, en este caso el Estado canadiense, implementa políticas ineficaces de manera intencional? Ayer lo mencionaba también la doctora Marcela, para favorecer al sector privado. Digo, esto puede ser políticas fiscales, pero en este caso estoy hablando de políticas de cambio climático, políticas medioambientales, políticas de regulación empresarial que favorezcan al sector privado, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de entrada y, por favor, muchas gracias. Y la respuesta, vamos a ahorrarnos tiempo, ¿no? Esta noción, eché mano de esta noción de obstruccionismo climático que viene desde la Universidad de Brown, para ver, esos fueron mis lentes para ver el punto nacional de contacto canadiense, que, repito, pertenece a una política más amplia, conducta empresarial responsable de la política exterior. Creo que me salté una parte. Esta política, la de hasta abajo, tiene el objetivo de mirar a las empresas que operan en el exterior. Entonces, es un poco jugar con el término de extraterritorialidad. Es un término muy provocador, pero también muy rechazado, ¿no? Porque las empresas no quieren ser reguladas ni aquí, ni allá, ni en ninguna parte, ¿no? Entonces, mi pregunta fue de, bueno, ¿y cómo se supone que el punto nacional de contacto va a ayudar a regular, aunque sea de manera suave, a las empresas canadienses que tienen operaciones en el exterior? Voy a poner un poquito más de contacto. En México, por ejemplo, hay muchísimos conflictos socioambientales que tienen elementos laborales, tienen elementos de medio ambiente por operación de mineras canadienses. Gracias. Y puse este obstruccionismo climático en 3 elementos, que nada más voy a abarcar 2. La falta de vinculación legal, porque el punto nacional de contacto, menciono, es un mecanismo que emite recomendaciones. No tiene vinculación jurídica ni en México ni en Canadá. Y la otra parte en la que me enfoco es cómo esta dinámica, esta oficina, responde a los intereses industriales que implica legitimar prácticas perjudiciales para el proceso de los casos en sí mismo, pero para las comunidades también. Entonces, a través del obstruccionismo climático, con estos 3 elementos, fui y miré y le pregunté al punto nacional de contacto canadiense, ¿no? ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y aquí está, ¿no? Tengo un cuadro. Estos son el punto nacional de contacto canadiense. Tiene en total, no lo puse ahí, tiene 30 casos. Del 2001, gracias, de 2001 al 2022, tiene 30 casos, de los cuales, o sea, un caso puede estar relacionado con
varios de los puntos, ¿no? Que están ahí. 12 de los casos tienen relación con medio ambiente, que de hecho es como la segunda incidencia, ¿no? Como les decía, hay derechos humanos, empleo y cuestiones mucho más económicas. Pero bueno, vamos a mirar esos 12 casos. Ay, no, atrás. Una cosa, el resultado del análisis es, los casos están relacionados con 4 aspectos medioambientales: contaminación de agua, degradación de ecosistemas y deforestación, y debida diligencia medioambiental. La debida diligencia es todo el proceso que se tenga que seguir desde la evaluación de un proyecto, consulta, por supuesto, con las comunidades, cómo se presenta el proyecto, cuál es el alcance, las evaluaciones medioambientales, digamos, todo el proceso largo que tiene que seguir un proyecto de esta naturaleza. Y otro aspecto también por los cuales se presentan quejas y denuncias es por riesgos. Algunas veces presentan la queja cuando el riesgo ya está, digamos, ya no es riesgo, ya es degradación. Y otras veces se presenta cuando apenas están observando que puede generar alguno de estas situaciones como degradación y deforestación. Gracias. Nada más para poner un contexto un poquito más amplio. Si en el Punto Nacional de Contacto canadiense hay 30 casos, una organización civil, en un esfuerzo por tratar de hacer un registro de los conflictos medioambientales, registra 340 casos de conflicto medioambiental en donde están involucradas, sí, las empresas canadienses, ¿no? Digo, este atlas es muy interesante. Realmente las personas o las comunidades involucradas en el conflicto son las que se registran, o sea, no nos da una idea, digamos, no es un registro, oh Dios mío, no es un registro de los conflictos, pero nos da una idea de la magnitud del problema. Tenemos 340 casos activos, de los cuales solo 30 se presentaron en el Punto Nacional de Contacto. Gracias. Me voy a ir a los 2 puntos centrales de la investigación, que son las conclusiones, después de haber revisado cada caso, cómo se trató, en distintas bases de datos, desde el gobierno canadiense, desde la OCDE y desde ONGs, de qué estamos hablando, de qué tratan los casos. Y encuentro, en cuanto a la falta de vinculación, es mucho texto, pero bueno, el Punto Nacional de Contacto les dice a las comunidades y a las partes interesadas, es decir, comunidades y empresas, que la empresa le dé una compensación justa a la comunidad. Pero así queda abierto. Nadie dice qué es justo, qué significa eso, ¿no? También emite la recomendación de que contraten evaluadores independientes. Pero ¿quién va a contratar a un evaluador independiente si no es una empresa? Que son los que tienen los recursos, ¿no? Que las partes interesadas discutan en términos de buena fe sus conflictos, ¿no? Pero la empresa no va a discutir en términos de buena fe, ¿no? Porque tiene intereses claros y evidentes para todos. Esto pone en evidencia la gran disparidad que hay en muchísimos aspectos, en conocimiento técnico, en recursos, en términos de conocimiento del tema, y que el Punto Nacional de Contacto solamente perpetúa esas diferencias al emitir este tipo de recomendaciones. Básicamente les está diciendo a las personas que están en estos conflictos, pues vayan y resuélvanlo ustedes, ¿no? O sea, no hace nada. Siguiente, por favor. Bueno, ¿y cómo esta dinámica coadyuva en que estas prácticas perjudiciales, ahí dice judiciales, pero son perjudiciales, continúen, ¿no? Bueno, básicamente lo que les comentaba, es evidente las asimetrías de poder. Un diálogo entre partes tan dispares no puede ser llevado de manera independiente. Otro aspecto muy importante es que el Punto Nacional de Contacto, cuando recibe un caso, puede determinar no revelar información de la empresa
hay una opacidad tremenda para encontrar la información al respecto de los casos. La información es súper acotada, muchas veces ni siquiera se menciona la empresa, no se menciona en detalle los aspectos medioambientales cuando las comunidades, con apoyo de ONGs expertas, presentan documentos muy amplios acerca de las quejas medioambientales. Esto no lo publica el gobierno canadiense en el Punto Nacional de Contacto, pero tampoco la OCDE, ¿no? Que es un organismo mucho más amplio, vaya, multilateral. Y por último, todo esto es evidencia de que hay una simulación del proceso y una vez que el PNC, o bueno, el Punto Nacional de Contacto emite una recomendación, dice, bueno, adiós, ya, bye. No hay ningún seguimiento de si están hablando, establecieron mecanismos, cuál fue la compensación económica, no hay ningún seguimiento. Entonces, todo esto es una simulación, ¿no? De si estamos comprometidos, tenemos este mecanismo que aunque sea de derecho suave, estamos escuchando, el gobierno de Canadá está abierto, tenemos una política que se llama conducta empresarial responsable, palomita, somos muy buena onda, tenemos compromisos internacionales. Y a ver, ¿puedes dar la siguiente? Ya no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, conclusión, sí, Canadá enfrenta grandes contradicciones internas. Es cierto, por las políticas provinciales frente a las políticas federales y lo que observé en el Punto Nacional de Contacto me hace preguntarme o me hace pensar en que este tipo de dinámicas realmente están arraigadas en las instituciones del Estado canadiense, ¿no? Y la última pregunta que yo dejo aquí, ¿no es el Punto Nacional canadiense esta dinámica que les acabo de contar un elemento, solo un elemento, una pieza de una obstrucción climática sistémica, de algo más grande, de ¿no? el Punto Nacional canadiense, políticas provinciales, políticas federales, políticas regionales, donde todo el tiempo están metidas las empresas? Yo me pregunto esto, si esto es visible en un mecanismo, digamos, tan pequeñito como el Punto Nacional de Contacto, yo quiero saber qué hay más allá y esto qué implica a nivel sistémico, ¿no? Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Llegué a pensar en algún momento que solo la teoría crítica me deprimía, pero escuchando todo lo que nos compartes de forma muy atinada, comprendemos básicamente cómo este concepto de obstruccionismo climático funciona de una forma muy pertinente para explicar todas estas situaciones al respecto de los intereses que se plantean con una intención para favorecer a sectores privados, sobre todo en el estado canadiense, que es de los principales señalados por la emisión de carbono que se lanzan al ambiente en el mundo. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Vamos a escuchar en este momento a la doctora Marcela López Vallejo. Ella es profesora investigadora del Centro de Estudios sobre América del Norte, el CESAN de la Universidad de Guadalajara. Sus investigaciones se enfocan en nuevas diplomacias, gobernanza y transnacionalismo, cambio climático, política energética, regionalismos en América del Norte y teoría de las relaciones internacionales. La doctora nos va a compartir la ponencia El impasse de la energía del TEMEC. Profesora, por favor. A ver, sí, Adelante. gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí Listo. Sí. y además gracias por armar este panel tan interesante, ¿no? Bueno, estamos de acuerdo que el TEMEC está ahorita como en cuestión y no sabemos si se va a renegociar, si se va a revisar o qué le va a pasar al TEMEC, ¿no? Y uno de los paneles más importantes de América del Norte en el contexto del TEMEC y fuera del TEMEC es el tema de la energía. Todos sabemos que existe un panel desde el 22, ahí pues, ¿cómo se llama? Empapelado, ¿no? Porque pues no se han cumplido los tiempos, no se han cumplido las formas y está ahí. Entonces uno se pregunta,
Y esta energía, esta integración energética, pues no será como una posible amenaza, ¿no? En el tema que no va a ser real, ¿eh? Eso quiero que quede claro nada más viendo esta diapositiva. La integración energética en América del Norte es sustantiva, es profunda y además histórica. Todos los países, los 3 países dependemos de la energía de los otros 2. Estados Unidos depende de petróleo, obviamente de Alberta, ¿no? Pero también depende de la electricidad en el noreste, ¿no? México depende del gas tejano, que como pueden ver en alguna flechita azul que pasa todo el continente, pues viene también desde Canadá, ¿no? Y bueno, Canadá depende también de los 4 combustibles de petróleo, de aceites, de electricidad y de gas. Y esto quitando, ¿no? Las fuentes secundarias como energías renovables, ¿no? Que en el norte del país, en México, digamos que soportan la transición energética de California, ¿no? Y en el norte, en la región del noreste estadounidense y sureste canadiense, soportan la transición energética de Quebec y de algunas provincias atlánticas, de Nueva York, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno ve esta integración y entonces lo contrasta uno con el famosísimo panel de energía, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Empieza a tomar sentido cuando uno ve las respuestas de los 3 países, especialmente la respuesta mexicana, ante la negociación del TLC, perdón, del TEMEC, en el capítulo 8, que ahorita les cuento, y empieza a tomar sentido con las supuestas legislaciones. Digo supuestas porque algunas de ellas han sido declaradas inconstitucionales por las Cortes mexicanas. Y cuando uno ve esas respuestas, uno a veces dice, ¿serán discurso o serán realidad? Y entonces ponen en riesgo esa integración energética y entonces el famosísimo concepto de seguridad energética de América del Norte y de refilón la muy usada concepto de soberanía energética, ¿no? Creo que la soberanía energética, así como la vemos, es norteamericana. No es mexicana, no es canadiense y no es estadounidense, es norteamericana. Entonces, tratar de decir que la soberanía energética de cada país y la defendemos, creo que es un poquito arriesgado cuando vemos simplemente los datos, ¿no? Y bueno, eso solo es una imagen, ¿no? Pero digo, compartimos datos los 3 países. De hecho, los datos a nivel municipal a veces son más fáciles de obtener en Estados Unidos, ¿no? O en Canadá, que aquí. Y hay datos de todo tipo a nivel regional, provincial, ciudades, etcétera, ¿no? Ok. Para darle un contexto del TEMEC, y creo que aquí Teresina va a abordar muchísimo mejor el tema. América del Norte como región es el mercado más grande para Estados Unidos, con 800 billones en bienes y servicios y 1/4 de sus exportaciones hacia México y Canadá. Recordemos que, bueno, eso es sabido de todo el mundo. México y Canadá superamos a China en exportaciones de bienes, de importaciones, perdón, de bienes y servicios, ¿no? Y esto implica, o sea, un Norteamérica fuerte en términos comerciales implica reducción. No quiero decir que se haga un lado a China para nada, simplemente reducción de la dependencia de algunas cadenas de valor es importantes en este mundo, como es el sector automotriz, ¿no? Ok. Y bueno, aquí traigo otro formato de integración norteamericana que tiene que ver con la electricidad. Si así estamos, si así estamos en hidrocarburos, en la electricidad, imagínense, ahí México, ahí sí, ahorita les cuento por qué esta parte, ¿no? Pero Estados Unidos y Canadá incluso tienen instituciones supranacionales que regulan la calidad y la emisión y la transmisión de la electricidad. Por ejemplo, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
regiones de reliability, es decir, de interconexión Canadá-Estados Unidos totalmente integrado, ¿no? El WEC, el Western, ¿no? Del Pacífico, el de Midwest, el rojo, el del Atlántico, del East, ¿no? Todo el este tiene 3 regiones y Texas se cuece aparte porque está integrado con México. Y algunas ciudades, si se fijan en el verdecito, hasta abajo en Baja California pasa la frontera. El WEC, o sea, regula la electricidad en Tijuana, Rosarito, Tecate y Ensenada, ¿no? Entonces, digamos que es una integración importantísima. Cuando uno ve, como les digo, tanto hidrocarburos como electricidad, pues no tiene mucho para dónde hacerse en términos de declarar aranceles y los paneles en el TEMEC, ¿no? Ok. Sin embargo, en 2022 se declara un panel, se activa un panel internacional. El país demandante es Estados Unidos y además Canadá se suma del mismo modo que lo hizo con el maíz, porque digamos que Canadá no tiene mucho que ver energéticamente con México, a reserva del gas que manda, ¿no? Vía Texas. Pero apoya exactamente, ¿no? Completamente por default a Estados Unidos y el país demandado, por supuesto, es México. El estatus actual, esto es 2022, junio. Hoy estamos a 21 de febrero del 25, 3 años después, esto sigue en consultas. No se ha activado el panel como tal, porque un panel activado da una resolución como la del maíz. Esto sigue en consultas. Y esto implica que ese panel solo es un instrumento de negociación. No es un instrumento como se había previsto en el TEMEC, regulatorio, legal. Es simplemente un instrumento que se usa para negociación. ¿Y cuál es el conflicto, especialmente con México, que se tiene? Las políticas nacionales mexicanas con respecto a hidrocarburos y electricidad. Y algunas de esas repercusiones, pues, perdón, políticas nacionales han sido darle a CFE y a Pemex el mayor control de la energía sobre los privados. Eso ha sido, digamos que ese es el reclamo estadounidense, ¿no? Porque si uno ve el detalle de la demanda, pues hay una propuesta a la ley de la industria eléctrica en donde a Pemex, perdón, a CFE, se le da muchísimas prerrogativas sobre los privados, que estamos de acuerdo que mayoritariamente la inversión privada en energía pues viene del gas tejano que produce la energía. También ha habido, y esto, bueno, esta reforma en 24 se declara inconstitucional en Cortes Mexicanas. Entonces, bueno, digamos que ese punto se quita de la demanda, ¿no? Ya no tenemos, digamos, ya no es constitucional hacerlo. También hay retrasos en permisos para empresas privadas, por ejemplo, gasolineras. ¿Cuántas gasolineras que no son de Pemex tenemos hoy? Todas, ¿no? O sea, cargamos, depende del precio, depende de cuántos litros te dé, del servicio, de mil cosas, ¿no? Pues había una iniciativa para reformar esto y para retrasar los permisos de renovación de gasolineras. Esto implicaba que iban a cerrar muchísimas de ellas. Y eso bueno, decía uno, bueno, cierra la empresa de gasolinas, pero no era eso, era que esto daba incertidumbre al sector empresarial estadounidense y canadiense y digo, dicho sea de paso, al resto del mundo para invertir en México. ¿Y cómo se han solucionado algunas de estas legislación que retrasa permisos a través de amparos? Y hoy sabemos que la ley de amparo en México sufre una reforma, ¿no? Y a veces esta reforma que pasó la semana pasada, me parece, no, digamos que deja muchos huecos para ampararnos como sociedad civil o como empresas en México que no son mexicanas. Tercer detalle que digamos, es demandado, ¿no? En el panel,
es que Pemex tiene una extensión de 5 años para cumplir con algunos requerimientos de azufre, ¿no? De estándares de diésel bajo en azufre, ¿no? Es decir, a Pemex se le compran 5 añitos para decir, bueno, tú no puedes ahorita, pero en 5 años sí, los demás no, tú sí. Estamos de acuerdo que en 5 años el TEMEC ya se reformó, ya se revisó, ya se, ¿cómo se llama? Ya se reformuló. En 5 años Donald Trump ya no va a estar aquí en el caso Oval, ¿no? Es decir, o sea, estos 5 años son como, no, o sea, yo estoy casi segura que Pemex no va a cumplir la baja en el estándar en 5 años. Simplemente son comprar tiempo para que Pemex pueda tener ser favorecido en contra de empresas privadas de la región. Y finalmente, pues bueno, Pemex, sabemos, a finales del año pasado y CFE se declaran empresas productivas de Estado, ¿no? O sea, realmente se regresan a como estaban antes de la reforma energética del 2013. En 2013 eran empresas como sociales, ¿no? Como la mayoría de las empresas hay, SADCB, con algunas filiales, pero a partir de noviembre pasado, esto se regresa a ser empresas de Estado. ¿Qué implica que sean empresas de Estado? Implica cosas muy importantes. Una, que la regulación ya no se regula como las empresas tradicionales, impuestos, rendición de cuentas, ¿no? Y eso que es laxa, ¿no? La revisión. Si es empresa de Estado, es el gobierno mismo, la Secretaría de Energía y Hacienda, quienes regulan a Pemex. O sea, no existe regulación alguna. 2, hay un rescate importante que solo se puede dar. El rescate, me refiero al rescate de dinero, que solo se puede dar siendo empresa de Estado, porque si no se vería como un FOBAPROA y nadie queremos eso, ¿no? Siendo empresa de Estado, se rescata, se inyecta una cantidad infinita de recursos, pero porque es una empresa de Estado. Si fuera empresa pública, todo el mundo haría un escandalazo, ¿no? Pero como ya no lo es, pues bueno, son impuestos de todos nosotros. Ok, las violaciones rápidamente al TEMEC que se argumentan en la demanda son, en breve, capítulo 14 de inversiones, capítulo 18 de telecomunicaciones, capítulo 21 de competencia y capítulo 22 de empresas propiedad del Estado, ¿no? Y bueno, aquí hay algunas razones importantes que sí se están violando en términos de la nueva legislación mexicana. Inversión. Una vez abierto el mercado, no se puede cerrar para esas empresas. Ejemplo, retrasos en los permisos para gasolineras. Telecomunicaciones. Tiene que haber organismos independientes y autónomos del Poder Ejecutivo que regulen esto. Antes teníamos a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía y a la COFESE. Hoy eso se pasa a sus diferentes secretarías, o sea, al Ejecutivo. Obviamente la competencia, bueno, eso no necesita mayor explicación. El capítulo 22, sí se puede tener empresas estatales, por supuesto, pero estas deben ser imparciales. Y esta imparcialidad es algo que no existe en esta reformulación, en tanto que, por ejemplo, CFE tiene derecho a tener 54% del mercado y el resto, el 46%, pues ya se lo pueden pelear los demás, ¿no? Pero la mayoría, o sea, 54%, lo tiene CFE. ¿Qué quiere decir esto? Que para generar energía, para generar electricidad, perdón, no importa que tu cotización sea más cara si te la da CFE, en el 54%. Si es más caro, no importa, el gobierno le va a comprar a Pemex y a CFE para generar electricidad. El 46% de ese precio, pues sí, a lo mejor te lo dan muy barato, pero entonces como que ya no es tan competitivo, ¿no? Para un lado ni para el otro. Los aranceles, las reacciones de los socios, y no sé cuántos minutos tengo, como 3. 5, perfecto.
las reacciones de los socios de los tres países, em, y pongo en los otros, puse a México y a Canadá. Aquí pongo a Trump específicamente, no pongo Estados Unidos, porque sabemos que Estados Unidos está muy polarizado y gran parte, bueno, gran parte de la población, digamos, pues no votó a favor de Trump, ¿no? Pero bueno, Trump nos amenaza con poner aranceles a Canadá de 10% a su energía. Imagínense eso, ¿no? Y esto implica que todos los derivados que existen, que incluye su decreto presidencial, en su orden ejecutiva, o de petróleo crudo, gas natural, condensados, líquidos, eh, agua que se mueve y genera electricidad, minerales críticos. O sea, cuando uno ve esto es irreal. O sea, realmente minerales críticos, imagínense eso, la mayor parte de los minerales críticos vienen de Canadá, ¿no? Así procesan en Canadá, que es lo importante. O, dicho sea de paso, se procesan en China y China les puso restricciones a minerales críticos, ¿no? Y como respuesta. Entonces, y luego México, pues la amenaza 25% incluye energía, ¿no? Petróleo crudo y aceites. Y entonces, híjole, o sea, qué y cómo van a refinar en Estados Unidos? No hay forma, ¿no? Ok. ¿Cómo responde México? Como les digo, pues CFE tiene mayoría de 46%, perdón, de 54% sobre privados. No hay, ya no hay organismos autónomos, y México no está en posición de usar la energía como respuesta a los aranceles de Trump. ¿Por qué? Porque tenemos una dependencia de casi 75% de gas de Texas. O sea, entonces, sí, o sea, México trata de responder con legislación y con algunas cosas, pero en la realidad parece ser que este panel, uno, no se va a activar y dos, no podemos usar la energía como moneda de cambio en América del Norte por la integración y por las dependencias tan fuertes que hay de todos los países. ¿Qué hace Canadá? A mí Canadá me llama mucho la atención porque eh, es tan difícil romper la vinculación igual que tienen Canadá con Estados Unidos en estabilidad de la red eléctrica, en integración provincial, en la dependencia de Estados Unidos de níquel y aluminio y en las provincias canadienses, ¿no? Sin embargo, ¿no? Las provincias canadienses, muchas de ellas son proclimáticas, ¿no? O sea, y proclimáticas, bueno, tienen leyes de vehículos y etcétera, pero en términos de energía favorecen la energía renovable. Y una de las principales es Texas. Texas es uno de los, o el mayor estado en Estados Unidos que genera energía solar, ¿no? Y entonces, y es ultra republicano. Entonces, ahí va a haber un gran problema con Trump, en tanto sus órdenes ejecutivas no favorecen esto. Y ya con eso termino, ¿no? No se han cumplido obligaciones y plazos en el TEMEC en energía, o sea, es un hecho. Se ha politizado la energía, no se toca en año electoral. Por ejemplo, el año pasado no pasó nada porque pues había elecciones y este año va a haber elecciones en Canadá y pues a lo mejor tampoco pasa gran cosa, ¿no? Em, Hay incertidumbre regulatoria, eso sí, las empresas energéticas no saben bien a bien cómo posicionarse en México o si posicionarse en México. Trump afecta a su propia base electoral en Texas y en otros estados que ya están desarrollando cambio climático, aunque no sea su base electoral, pero por ejemplo afecta a California, ¿no? Los aranceles en el TEMEC en energía impactan a la región completa y fortalecerían a China, a la entrada de energía china a la matriz, por lo menos mexicana en cuanto a gas, o Rusia. Y Canadá, bueno, ya tiene otros mercados también en puerta, ¿no? Mercados europeos especialmente. Entonces, parece ser que el plan de energía no se va a activar y a nadie le conviene en América del Norte que la energía se ponga en duda, a pesar de que hay dimes y diretes que parecen ser solamente políticos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. Bueno, a continuación podemos plantear algunas preguntas a nuestras ponentes. Perdón, ya llegó nuestra profesora, la profesora María Teresa. Adelante, por favor. La profesora María Teresa, en lo que se prepara, la presentamos de manera muy puntual. Ella es economista y politóloga por nuestra universidad. Trabaja sobre conflictos empresa-gobierno en el sector minero y los acuerdos de protección a la inversión extranjera del TLC. Es investigadora titular C en el Instituto de Investigaciones Económicas y el día de hoy nos va a compartir la ponencia El paulatino proceso de empoderamiento de los conflictos en torno a la explotación de los recursos naturales a través de los tratados de libre comercio y su mecanismo de arbitraje supranacional. Doctora, bienvenida. Tiene usted 20 minutos para compartirnos sus puntos de vista. 20 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Disculpen que llegué retrasada. Simplemente no encontraba un solo estacionamiento en el que pudiera entrar. Pero bueno, lo logré. Y estoy aquí y gracias por acompañarnos. Bueno, el tema que voy a desarrollar en gran medida se encadena con las presentaciones de mis colegas. Es decir, en realidad lo que voy a decir está relacionado profundamente con lo que han expresado las tres. Y cuando decidí de presentar, consideré que era tiempo de hablar un poco de lo que ha sido el empoderamiento de los conflictos. Es decir, en todas las ponencias, el sustrato es el conflicto. Pero es importante, al menos en una ocasión, el entender, es decir, lo que es la historicidad del conflicto. Es decir, siempre ha existido conflicto. El conflicto aumentó con el TELCAN, con el TEMEC. ¿Qué es exactamente lo que ha sucedido? Bueno, una primera constatación, y que es lo que realmente vertebra todo mi análisis, es que lo que se constata en cada una de las ponencias es simplemente cuando la libertad del capital se vuelve la regla. Ese es el problema. Es decir, nuestra discusión tiene que centrarse en algo complicado, sí, que es la forma en que el capital privado, es decir, no el estatal, obviamente, es decir, ha ido creando diferentes mecanismos para poder realmente, es decir, imponerse como la regla. Es decir, no era la regla. Es decir, es interesante pensar que en realidad se puede mirar este asunto, el del comercio y el de la inversión, no solamente como un asunto de gobierno, sino que también tenemos que ver necesariamente, es decir, quién está atrás del lado del capital, pero también quién está recibiendo, es decir, las consecuencias de esta lucha. Es decir, son tres actores, aunque en realidad toda la tendencia dentro del contenido de los tratados que hemos hoy estudiado, que se han analizado, es decir, insisten en que solamente hay dos actores. Los actores son el gobierno y la empresa. Y lo demás no entra a discusión, y cuando les da ciertamente remordimiento, sucede lo que Cintia acaba de explicar, es decir, crear un punto de contacto global, es decir, que es nada más, es decir, de alguna manera, aplacar un poco las conciencias al respecto, pero yo diría lo mismo de todas las cosas que se han creado a lo largo de más de 40 años, justamente para dar la impresión de que se está atendiendo a quienes están recibiendo las consecuencias de esta lucha, pero en realidad no es realmente así. Por eso es que, bueno,
la idea es, por una parte, ver sí cómo se empodera la problemática, cuál, la lucha entre el capital y, por supuesto, el Estado, eso sería una parte, cómo la lucha agarra cuerpo a partir de la creación de los tratados, es decir, todo lo que Marcela y también Edith nos estuvieron aquí desmenuzando de las cláusulas y cómo cada una funciona. Olvídense, eso es simplemente una camisa de fuerza, es decir, para crear desde el punto de vista de el poder, es decir, lo que en realidad se tenía en mente. Brevemente, lo primero, esto que explico y mucho más no se puede entender si no se maneja una óptica más de contradicción, insisto, entre la empresa privada, el capital privado, y por el otro lado, es decir, el Estado. Pero esto es una lucha que viene básicamente desde mediados de la década de los años 40 y que es importante decirlo porque lo que a mí me corre frío muchas veces es que los argumentos que hoy escucho y que leo continuamente son exactamente los mismos argumentos que se vienen discutiendo prácticamente desde después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es necesario pensar cómo. Es decir, primero, un aspecto interesante es decir, hasta antes del mediado de la década de los años 40, no se le daba importancia como tal a la inversión de capital, pero el capital privado. La bronca, el conflicto era entre los estados. México tiene una larga historia de invasiones y si no, váyanse al Museo de las Intervenciones en Churubusco, Alcaldía Coyoacán, y van a entender lo que ahora trato de transmitirles. Es decir, antes, es decir, la problemática de inversión era resuelta básicamente a partir de la fuerza y del uso de las armas. Y eso fue la tesitura hasta prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, bueno, aquellos que han estado estudiando relaciones internacionales saben perfecto, es decir, qué significa algo como una doctrina Estrada o una doctrina Calvo, que son las primeras voces que están diciendo, paren, esto no puede seguir siendo objeto de una intervención armada y tenemos no solamente que arreglar el conflicto in situ dentro, sino algo que ahora se ha perdido. Y ese sería el final de mi presentación, es decir, que los conflictos después de 1947, los conflictos sobre inversión, es decir, eran arreglados con un concepto muy claro que era el del Estado de Derecho, que ahora está muy manoseado, pero que es muy importante porque sin eso no se puede entender exactamente esta lucha. Pero más que todo, es decir, implica la reivindicación, es decir, de las cortes locales, las cortes internas de un país. En vez de permitir que te invadan, que te quiten un pedazo de tierra y todo lo que todos los días estamos viendo, es decir, fue muy importante dentro del orden liberal de la posguerra, es decir, lograr catapultar una instancia con fuerza, es decir, que cuando había un problema, sí, entre la inversión extranjera y un gobierno en cualquier parte, no solamente en los países en desarrollo, para eso existía constitución, leyes secundarias y sobre todo, es decir, todo un poder legislativo importantísimo que hoy están haciendo todo lo posible por destruirlo. Es decir, la tendencia es a vamos a arreglar las cosas entre los de arriba y lo demás en realidad es absolutamente secundario. Ahora, dicho esto, hay grosso modo dos corrientes para tratar de modificar las cosas. Por una parte,
es decir, la discusión a nivel internacional, que es crear una institucionalidad que le dé cauce al comercio y que le dé cauce a la inversión. La institucionalidad que le dio cauce al comercio ha sido exitosa. Es decir, tienen ustedes el hito, luego tienen el GATT, luego tienen OMC, etcétera, etcétera. Y por supuesto, tratados de libre comercio infinitos. Pero sin embargo, y aquí viene la parte más interesante de mi análisis, es que a pesar de que desde el principio se trató de poner juntos a inversión y a comercio, hubo fuerzas dentro de las instituciones internacionales, los gobiernos y aún los países, de que no sucediera eso, de que no fuera tratada de la misma manera la problemática del comercio internacional como el de la inversión. De hecho, por ejemplo, el antecedente del GATT, que es la famosa Carta de La Habana, 1947, fue una de las peleas más feroces de los países y de los estados de los países en desarrollo por no permitir eso. Es decir, que integrara también la inversión y que, como pasa muchísimo, es decir, fuera juzgada, evaluada el comportamiento de la inversión con las mismas reglas del comercio. Eso es una barbaridad y eso es lo que estamos sufriendo. Entonces, es decir, se echa abajo y eso es una parte muy interesante de lo que podría ser la historia de cómo la inversión logra imponerse en pleno siglo XX y siglo XXI, es que antes, es decir, era simplemente marginada. ¿Por qué? Bueno, porque los gobiernos inicialmente eran muy poderosos y no querían que hubiese una inversión que viniera a discutirles, como quien dice, el poder. Entonces, lo que había era gobiernos pesados, es decir, que todavía los estamos teniendo, los remanentes, y ellos eran los que manejaban estos asuntos. Pero poco a poco, es decir, la inversión empezó a agarrar fuerza. Cuando tenemos hasta fecha, acta de bautismo de eso. Solamente hasta que las empresas entraron a una fase de reestructuración y se volvieron multinacionales o transnacionales, las cosas empezaron a cambiar. Es decir, mientras la inversión era nacional o internacional, pero localizada territorialmente, las reglas eran otras. Pero ¿qué haces cuando la empresa empieza a crecer y tiene igual activos en México que en Canadá, que en Venezuela, etcétera, etcétera? Y que tienes una línea transversal tremenda para esa relocalización que crea lo multinacional, que son los recursos naturales. No empezaron en realidad por la transformación, es decir, por la industria, sino primero, es decir, se empezaron por ubicar transnacionalmente, y eso, por ejemplo, si ustedes tienen la curiosidad, vean lo que es, por ejemplo, el principio de Juanita Banana, o sea, de la United Fruit Company, es decir, es el concepto en minúsculo de lo que después sería una empresa multinacional. Se hace la caja en una parte, se recoge el banano en otra, los muelles, etcétera, etcétera. No me puedo, digamos, meter en esto, pero es importante tomarlo en cuenta. Entonces, cuando en los 70s aparece de más en más la presencia de empresas, no solo internacionalizadas, sino empresas que dominan y que se encuentran en diferentes países, era necesario cambiar las reglas. Las reglas de la posguerra no servían más. Y entonces, a partir de los 70, los organismos internacionales, desde, por supuesto, GATT, OMC, etcétera, etcétera, empezaron a enfocarse a cómo reglamentar eso, que todavía no sabían cómo manejarlo, cómo controlarlo. Les preocupaba, por ejemplo, los impuestos,
las ganancias, la relación con los gobiernos, es decir, era un mundo completamente diferente. Entonces se empezó a crear, es decir, lo que se llamaría, grosso modo, una jurisprudencia pensada para las empresas sí internacionales, sí, insisto, multinacionales, que es completamente diferente de lo que había antes. Entonces, es decir, con eso vino algo que es lo que vivimos ahora, y es que el punto fue, tenemos que proteger a las empresas, ergo, tenemos que proteger a la inversión. ¿A cuál? Pues a esa que está en diferentes partes, pero que tiene un solo cerebrito. ¿Y en dónde está? Bueno, las principales estaban definitivamente desde el principio en los Estados Unidos y después, por supuesto, en Europa. Entonces, es decir, empiezan a crearse reglas, pero algo que a veces simplemente uno no le da seguimiento porque francamente sí es cierto que la lectura resulta cansada, es ver todos los códigos de conducta, todas las reglas de buenas prácticas, etcétera, etcétera, que han creado para acotar ese comportamiento de las empresas y que parece que estamos llenos de códigos, etcétera, pero en realidad son unas pocas instituciones las que controlan todo. Y esas instituciones, entre ellas, créanme, más que la OCDE o OCDE, como quieran llamarla, es en realidad el Banco Mundial. El Banco Mundial, sede en Washington, creado después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, es el cerebro atrás de esta reestructuración multinacional. Y es el Banco Mundial la primera institución que dice cómo podemos meter en cintura, si se puede decir eso, y es muy coloquial, lo acepto, es decir, cómo podemos meter a las multinacionales, que no se vayan por la libre, porque ese era el punto. Entonces, ¿cómo las vamos de alguna manera sí, a ir encauzando? Y entonces, es decir, se empiezan a crear lo que es el objeto central de mi investigación, que es, ya, tan rápido, qué barbaridad, y eso que hablo rápido. Entonces, bueno, sucede que entonces empiezan a crear algo que se llama inicialmente simplemente acuerdos de protección a la inversión extranjera, Bilateral Investment Agreements, ¿ok? Todo el mundo les llama BIT, pero bueno, tienen su traducción en español. Cómico hasta cierto punto pensar que quienes crearon a partir de 1959 en especial esos acuerdos, en realidad se inspiraron en algo un poco más antiguo, bastante por cierto, que eran los acuerdos o convenios de amistad, navegación, que existían alrededor del mundo y que trataban y comercio, perdón, y que trataban de controlar justamente la inversión. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? A ver, tenemos un acuerdo bastante antiguo, por cierto, fines del siglo XIX, se toman ciertas cosas, se recicla y empieza a aparecer otro acuerdo que se llama el BIT. Y ahí vamos hasta adelante, hasta para que quede claro, bueno, se logran empoderar de algo central y es del TELCAN, del TEMEC y de todos los acuerdos que vienen después de 1994. ¿Y cómo lo logran? Bueno, porque por fin, es decir, esos acuerdos tienen un capítulo ad hoc, es decir, un capítulo que ya no tiene que ser el huerfanito, que ya no tiene que estar, es decir, pegadito al comercio. No, señor. Es decir, el TELCAN tiene capítulos definitivamente dedicados al comercio y capítulos dedicados a la inversión. ¿Cuál? El 11, el 14 y después más adelante. Pero había algo muy serio. Tú podías poner reglas a los estados, al gobierno, de que no hiciera todo lo que Marcela ha descrito y también Edith, es decir, de tratar de parar el asunto. No. Lo que fue sumamente importante fue cuando se creó
una cosa que en la jerga nosotros llamamos IDS, ¿ok? Que no es más que el mecanismo de solución de controversias. Punto. Es decir, había que poner al Estado sentadito junto a las empresas a las que invierten en tu país, y entonces se crea, es decir, un arbitraje, por primera vez un arbitraje de carácter supranacional. El más importante obviamente es ICSID, que está en Washington y que casualmente depende del Banco Mundial, el que depende de Naciones Unidas, UNCITRAL, y así les podría dar una lista muy larga. Pero ¿qué es lo importante? Bueno, con esta movida se logró sustraer la controversia, la problemática, y en vez de seguirla juzgando el problema entre el capital y el Estado dentro de un país, como había sido hasta la década de los años 60 del siglo XX, lo que se hace es sencillamente crear, ¿sí?, un arbitraje supranacional con árbitros que siempre están cambiando para que no haya influencia aparentemente, y por primera vez en la historia económica del mundo, no de América Latina, del mundo, se logra sentar en el banquillo de los acusados al mismo nivel, ¿sí?, al Estado y a la inversión privada, no a la pública, a la inversión privada. Entonces, de pronto se voltea el asunto y resulta de que es en este tipo de arbitraje, que es un arbitraje peculiar, es decir, la empresa empieza a tener poder sobre lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial de un país. Es decir, le hurta parte del poder autónomo al Estado y lo transfiere directamente por una serie de reglas al caso de las empresas. ¿Qué tenemos en conclusión? Bueno, lo que tenemos es, uno, un mecanismo de solución de controversias, donde es decir, demandan continuamente a los gobiernos cada día tienen que pagar una enorme cantidad de dinero tasado principalmente en dólares. Nosotros empezamos con Metalclad en 1996 y seguimos hasta ahora. Y es la causa de esta problemática que hizo que cuando se negoció el TEMEC, inusitado dentro de la historia de los acuerdos de comercio, es decir, un país como Canadá dijera, negocio todo menos el capítulo de inversión. Nunca había sucedido, nunca. Es decir, se negociaba siempre el todo o nada. No, aquí fue el todo menos el capítulo 11 o el capítulo 14 sobre inversión. ¿Por qué razón? Porque paradójicamente el país que dentro de América del Norte hasta 2018 había sido más demandado no era México, sino era Canadá. Y eso, obviamente, es decir, cambiaba completamente las reglas del juego, y vamos a verlo más adelante. Bueno, me quedé con la mitad de la ponencia, pero trato de obedecer. Muchísimas gracias, doctora. No cabe duda que el eje de las ponencias que nos han compartido de manera muy brillante nuestras ponentes, a partir básicamente de este entendido del conflicto, nos ha permitido acercarnos a fenómenos muy complejos que van desde esta dependencia energética, los problemas con el maíz transgénico y desde luego lo que la profesora Cintia nos dice en un estado canadiense que no regula sus emisiones de carbono, y además, citando a la profesora Gutiérrez Aces, los tratados como esta gran camisa de fuerza en la que los estados y las empresas de alguna manera utilizan para lograr sus objetivos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar tiempo para un par de preguntas de forma muy puntual. Por allá, Hugo, por favor. A ver, sí, por favor. Hola,
Bueno, felicitaciones a todos los panelistas, a los ponentes. Como que queda claro que es acerca de las fachadas, ¿no?, gubernamentales que hay, esta geopolítica y este querer mandar afuera de tu casa, pero al mismo tiempo como te mandan adentro de tu casa y que es complicado, ¿no? Vivimos en un mundo globalizado actualmente. Específicamente, mi pregunta va para la doctora Redondo, ¿no? Lo que comentaste de Canadá y el cambio climático y su potencialidad geográfica que tiene a pesar del derretimiento de los glaciales, pero siguen teniendo una ubicación que hace referencia a un clima muy específico, ¿no? El frío. Y entonces, no sé mucho de este tema de la política, pero sí tengo nociones tecnológicas y cómo estamos en la industria 4.0, en la industria tecnológica, el manejo de los datos y la datificación de las actividades, y ahora cómo surge esta preocupación inclusive de la preservación cultural que se ha digitalizado y a dónde va a quedar, ¿no? Y entonces están buscando opciones, por un lado. Por otro lado, la economía digital, ¿no? Los datos, la criptomoneda, funciona, ¿no? No importa, pero que se está manejando. Y entonces esta preocupación de a dónde van estos servidores. Y no tanto por la energía que generan, sino porque se calientan y las computadoras se apagan. Los teléfonos móviles se apagan por el calor, se hincha la batería. Entonces el clima es importante para la preservación digital. ¿Tú consideras a todo esto en un futuro posible, en un universo paralelo, que sea del interés de Canadá estar almacenando servidores o no está en sus intereses? Porque estamos hablando también de quién son esos datos ahora. ¿Son de Canadá o son estadounidenses o son del Reino Unido? ¿De quién son? ¿En qué territorio están? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias, felicitaciones por las ponencias, me han parecido muy interesantes. Y bueno, mi pregunta va dirigida a la doctora Edith Attal y a la doctora Marcela López, porque me preocupa que en los albores de la renegociación del TEMEC, México tenga diversas omisiones en materia de acción climática y en materia energética. Y sobre todo porque viene la legislación secundaria en materia energética y sí se ve mucha preferencia hacia Pemex y CFE. En ese sentido, estas omisiones o en su caso acciones que está realizando el Estado mexicano pueden afectar la renegociación o las relaciones que tiene México con Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias y nuevamente felicidades. Gracias. Por favor, aquí adelante. Gracias, felicidades a las ponentes. Soy Raúl Pacheco Vega, soy profesor investigador de la Flaxo México. Eh, qui- Quisiera abundar, me hubiera gustado que nos presentáramos cada persona que preguntara, porque quisiera abundar sobre la pregunta de la persona anterior. Yo siempre he creído que no hay forma ya de borrar la región de América del Norte. O sea, me decía Jason Whitner, que es un profesor de Universidad de Monterrey, que dice, yo doy un curso de estudios norteamericanos, pero no creo que ya vayamos a tener que dar estudios norteamericanos. Y yo así como que, pues yo dudo que no vayamos a seguir teniendo una región de América del Norte, simplemente porque geográficamente existe. Olvidémonos de la parte de medio ambiente. Pero, y esto se relaciona con las preguntas de los dos participantes anteriores, el problema está en que requerimos de capacidades técnicas en México. Olvídense de Estados Unidos, olvídense de Canadá, en México, para poder enfrentar esto, ¿no? O sea, capacidades técnicas para la renegociación, capacidades técnicas para enfrentar los paneles. ¿Qué vamos a hacer en un contexto? Y por eso celebro el Congreso de Redan. ¿Qué vamos a hacer en un contexto en el cual la capacidad técnica en los tres países está siendo fuertemente atacada, ¿no? O sea, acá ya cualquier hijo de vecino es experto, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer en estos contextos? Eso está pasando, bueno, en Estados Unidos no se diga, ¿no? El ataque sobre la educación superior. Aquí en México, bueno, el de financiamiento de las universidades, de financiamiento de la ciencia y tecnología. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para este problema de integración en un contexto en el cual, digamos, la ciencia y la educación superior están bajo ataque en los tres países, ya no es nada más en uno? Gracias. Muchas gracias. Por favor, si nuestras ponentes nos pudieran brindar algunas respuestas de forma muy puntual. Sí, por favor, empezamos con la profesora Edith. De Ivonne.
Ivonne, ¿no? De qué tanto las medidas tomadas en México pueden afectar la revisión, ¿no? Que por el momento es revisión, que puede progresar, aumentar para renegociación o algo peor, ¿no? Pues yo creo que sí, es mucho, mucho, ¿no? Pero en el caso concreto que yo había expuesto de maíz transgénico, finalmente se resolvió. Se resolvió porque ya no es un asunto de comercio, es un asunto de sembrar, entonces realmente ya no está implicado. O sea, en este punto no. En términos de energía, que bueno, Marcela creo que podría decir más que yo y le ha dicho en su ponencia, pues creo que es mucho, mucho. Y también es el tema que tú estás trabajando, creo que ahí sí es uno de los puntos absolutamente claves. Esta y la industria automotriz, que tampoco es mi tema, otro día expuso una colega nuestra, pues son los dos claves en los cuales realmente la posición de México nacional y las reglas y todo de todo aumentar a nivel de la Constitución y etcétera, sí pueden afectar en mucho. Ahora, conectando con Raúl, yo creo que Norteamérica, bueno, también nosotros somos un centro de estudios sobre América del Norte, entonces queremos conservar el trabajo, ¿no? Y tener objeto de estudio, yo creo que va a existir. O sea, estas cantidades de millones de mexicanos y centroamericanos que viven en Estados Unidos, sus familiares de aquí que viven de eso, la importancia de las remesas, o sea, eso no va a desaparecer. O sea, este transnacionalismo, este carácter transnacional, eso existe. O sea, pase lo que pase con el Tratado de Libre Comercio, esto va a existir. O sea, yo francamente creo que tampoco es tan fácil, pero, por ejemplo, yo para el CISAN pensaría que tenemos que meditar muy seriamente las líneas de investigación, de aquí para adelante y la misión de nuestro centro, que eso sí se va a cambiar y se está cambiando, pero el espacio, digamos, o el concepto de Norteamérica sí sigue existiendo y va a ser muy importante. Tal vez nosotros que trabajamos en eso deberíamos hacer una revisión de nuestra mente y realidades, no sé qué dice Juancho, ¿verdad? Muy seriamente, que sí, sí, tal vez las prioridades deberían ser diferentes de aquí para el futuro, de cual la tecnología, el punto que tú mencionas, pues absolutamente necesario. Tú recuerdas que cuando empezó todo eso de Telecán, pensamos, bueno, de la mañana, de la noche a la mañana, somos socios de un monstruo y uno más pequeño, que está más adelantado en ciencia y tecnología, y nosotros mañana subimos al tren y estamos iguales. No estamos iguales, ¿verdad? En este tema hay mucho, mucho que hacer todavía y creo que sigue siendo un tema importante. Marcela. Creo que es necesario aquí en todos los otros foros que nos dedicamos a este tema. No, y reformular el currículo, ¿no? También Sí. de todos. Ok, quisiera tocar así rapidísimo la pregunta que fue Claro, para ti de cuestiones digitales. Y creo que uno de los puntos importantes para Canadá especialmente, y bueno, para todo el mundo, ¿no? Es la parte de ciberseguridad en energía es clave, porque ya todo, bueno, no todo, pero la mayoría de los sistemas integrados de electricidad trabajan por inteligencia artificial, ¿no? Y si un hacker te secuestra la luz, ¿no? Se acabó el mundo. O sea, entonces creo que esa tendencia a digitalizar todo, qué bueno, pero también genera riesgos brutales de este tipo de cosas. Y al nivel, y es impresionante como al nivel subnacional y a nivel social, por ejemplo, un hacker para entrar a la red eléctrica de Texas, que así sucedió hace 2 años, entró por la cuenta de una persona que pagaba su luz en Texas. Y de ahí secuestró a toda la red eléctrica de Texas por unas horas. Texas le tuvo que pagar millones de dólares porque pues no podía no hacerlo, en lo que esperaba que una política pública y que el gobierno federal, o sea, era imposible, ¿no? Yo creo que en el Ártico, en el Polo Norte, debe haber, además de toda la digitalización,
tiene que haber encadenada una política de seguridad, de ciberseguridad, para eso, porque si no, se nos va a ir de las manos esa parte, ¿no? Con respecto a las preguntas que efectivamente están muy encadenadas, y bueno, a ver, para empezar, creo que una renegociación, bueno, revisión de TEMEC, por el momento, de TEMEC, tendría que, o sea, en energía tendría que empezar por revisar el capítulo 8 que introduce México, como un capítulo que nos da la prerrogativa a México, solo a México, de literalmente hacer lo que queramos argumentando soberanía con nuestra política energética. Ha habido muchas personas que dicen que eso no da carta blanca para que hagamos lo que queramos, ¿no? En el TEMEC y que de todos violamos algunas reglas. Y esas dos posturas, ¿no? De que sí podemos hacerlo y que no podemos hacerlo, desgraciadamente, y como casi siempre es, no tiene que ver con capacidades técnicas, tiene que ver con capacidad de negociación. O sea, no hay más, o sea, porque capacidades técnicas las tenemos. En América del Norte a lo mejor hay más, menos, pero digo, yo he trabajado petróleo igual que Tere y sabemos que técnicos mexicanos han ido a Alberta, ¿no? A capacitar y viceversa, y, o sea, creo que capacidades técnicas las hay. La cosa es cómo vamos a negociar políticamente, no nada más el tema de energía, sino el tema electoral en cada país. Y eso es brutal en este contexto en donde tenemos a dos nuevos presidentes y a un primer ministro futuro que parece ser conservador, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, sería como ver si en el TEMEC nuevo, el 2.0, vamos a tener capítulo 8 o de plano ya no vamos a tener capítulo 8. Si no tenemos capítulo 8, la inversión está encima de todo, ¿no? Sí. Si tenemos capítulo 8, es decir, protegemos a empresas estatales, todavía parece ser que hay alguna esperanza por ahí, ¿no? De que pasemos leyes ambientales, leyes energéticas propias de cada país. Pero si no tenemos capítulo 8, las empresas, el transnacionalismo es la protección a la inversión, como decía Tere, está ahí completa y tendríamos que adecuarnos a eso, ¿no? Ay, gracias. Nada más como para añadir un comentario, o sea, esa capacidad de negociación como capacidad de agencia, como país tenemos que pensar cuáles van a ser los temas de apalancamiento para nosotros, ¿no? De dónde nos podemos agarrar para poder sentarnos. Y respecto al tema tecnológico y que tiene que ver también con ciberseguridad, pues yo creo que si le interesa, pues le interesa, pero que tenga las capacidades conforme avance el calentamiento global, no lo sé. Pero se están desarrollando nuevas tecnologías para tener estos grandes servidores que no generen, no se calienten tanto y por lo tanto no necesiten tener esas condiciones tan frías, ¿no? Y al respecto de la seguridad, justo veía un documental de las, tú sabrás a lo mejor decirme mejor, cómo se generan ahora las nuevas claves para tener ingreso a los servidores que se basa, si me ayudan por favor, en la física cuántica, ¿no? Que cuando ves una molécula se transforma, ¿no? Cambia. Entonces mandan la información así para que cuando un hacker vea la clave, cambie, ¿no? O sea, es una cosa así súper loca, pero justo están trabajando en esas nuevas tecnologías para adaptarse a las nuevas condiciones que el cambio climático y las condiciones o la condición de región va cambiando, ¿no? Entonces son aspectos dinámicos y muchísimas gracias. Bueno, yo creo que efectivamente lo que comenta Edith sobre la necesidad de cambiar las líneas de investigación, no solamente del centro, de todos nosotros, aún no estando dentro del centro, porque la verdad es que estamos enfrentando una realidad política, económica, etcétera, completamente distinta. Ahora, un comentario sobre lo de glisofato, porque la verdad lo traigo atorado en la garganta, es decir, que lo hayamos perdido. A veces es muy importante jalar de diferente información de diferentes partes para entender por qué exactamente
perdimos en el panel de glifosato. Y una de las hipótesis que yo la verdad tengo es la siguiente. En el anterior sexenio presidencial hubo una cantidad de cambios tremendos, pero entre esos cambios hay uno muy interesante que ocurrió, y es que, es decir, el proceso de profesionalización que existía desde más o menos 1994 en adelante, es decir, en que teníamos cuadros excelentes de negociación, es decir, los perdimos. Al principio de 2018, un día en el periódico vi que estaban anunciando que la coordinación jurídica de la Secretaría de Economía estaba buscando gente para justamente participar en el asunto de las controversias. Yo me quedé pensando y dije, pero Dios mío, si hay una instancia muy formada, con mucha experiencia, es esa. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que fuimos testigos de un cambio tan radical a nivel de las instituciones, y que en ese cambio, es decir, hubo muchas cosas que no hubo tiempo de consolidar seguramente, pero es decir, en el caso del glifosato, lo que sucedió es que la gente que llevó el caso de parte de México era gente que en gran medida le faltaba colmillo, es decir, más que todo. Es decir, porque, por ejemplo, hicieron algo que cualquiera con un poco de más experiencia no permitiría. Segmentaron, es decir, el análisis en diferentes partes, y ahí fue donde entró la debilidad. Generalmente lo que se hace es que en una negociación se trata de hacer, es decir, en bloque sí o no. Yo lo veo, por ejemplo, con el caso de minería. También actualmente están tratando de hacer que se negocie, es decir, los conflictos segmentadamente. Y eso es un error, porque muy fácilmente nos pueden meter un gol. No, se tiene que negociar en bloque. Es decir, es toda una técnica de negociación, pero lo que es muy importante es entender que finalmente, es decir, la transición que se vivió en México anteriormente, y que no sé siquiera si va a haber tener continuidad o no en este sexenio, sí cambió reglas del juego respecto a la negociación, respecto al TEMEC, respecto a otros acuerdos que definitivamente están de alguna manera influyendo. Y por último, un detalle. Si uno se mete a Estadísticas Canadá, que es bastante más interesante muchas veces que la información que yo encuentro en INEGI. A ver, algo que es sorprendente es ver que Canadá invierte masivamente en los Estados Unidos, invierte masivamente, mientras que Estados Unidos no lo hace en Canadá. Ahí hay una discusión importante al momento de las disputas. Pero otra cosa importante, y con ello termino, es que si uno ve las estadísticas históricas, es decir, Canadá, pero también Estados Unidos, de ser potencias industriales indiscutibles, es decir, poco a poco estuvieron regresando a la explotación de los recursos naturales en todo un universo de posibilidades. Entonces, ¿y quién entró al quite? Pues México. Entonces, es decir, gran parte del éxito mexicano es porque de una manera absolutamente voluntaria, los dos países más fuertes en América del Norte cedieron porque tenían otras prioridades de carácter económico en la producción. Entonces, estas están clavadas en los servicios y también, por supuesto, en la explotación de los recursos naturales. Y dejaron
todo lo que es la transformación, y solo hay que ver el corredor, por ejemplo, de la parte de los Grandes Lagos en la provincia de Ontario, para darse cuenta dónde ahora está el trabajo y el negocio. Se trasladó a México. Y no solo eso, están tratando de acabar con China, pero es que si ellos estuvieron encantados de la vida de darle entrada, francamente, y además sigue. Es decir, vean las estadísticas sobre inversión china en Estados Unidos y se darán cuenta quién tiene el sartén por el mango. Muchísimas gracias. Gracias a nuestras ponentes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta mesa